Lima Gris TV, un canal diferente. Hola a todas, buenas noches. Esto es Fahrenheit 051, el programa de libros del Círculo de Lectores Perú. Hoy quiero comentar con ustedes una novela que también me gusta mucho, pero parte de un punto interesante, ¿no? Hay algunos personajes de la historia de la literatura que han llegado a nosotros gracias al consumo de la cultura popular completamente tergiversados, ¿no? Creemos en realidad que los conocemos cuando en realidad desconocemos su origen y desconocemos además de la dimensión de su origen. Uno de ellos es alguien a quien todos hemos visto en decenas de películas y además en dibujos animados y en disfraces de Halloween, ¿no? Y me refiero a Frankenstein. Frankenstein no es en realidad ese dibujito animado verde, alto, con tornillos en el cuello y en la cabeza, y que es un bufón o un tonto agradable, ¿no? La historia de Frankenstein en realidad tiene un origen mucho más oscuro, mucho más siniestro y mucho más terrible. En 1797 nace la madre de Frankenstein, la autora Mary Shelley. Ella era hija del filósofo William Goldwyn y de la escritora feminista Mary Wollstonecraft, ¿no? Es una chica que desde muy niña estuvo rodeada de libros a la que le inculcaron además el gusto por la lectura. Pero independientemente de esto, que es muy importante, tenía pues un interés por observar lo que le rodeaba y por además por estar analizando el hogar que le había tocado vivir y la sociedad que le había tocado vivir también en su tiempo. Y teniendo una madre feminista y un padre filósofo, se cuestionaba muchas cosas de las que vivía. Creció entonces en un ambiente que podemos llamar intelectual, ¿no? En una época en la que, valgan verdades, la opinión de las mujeres importaba poco o nada, ¿no? En 1816, Mary Shelley, que ya se había casado con el poeta Percy Shelley, que además era mucho mayor que ella, que además estaba casado, y que para la fecha que les menciono, 1816, ella ya se había fugado con Percy Shelley. Se instalan en Ginebra y empiezan a vivir, digamos, en libertad su romance y su amor, pues, ¿no? Pero es en este año cuando llegan a la famosa Villa Dodati, que era el hogar de Lord Byron y Polidori, nada menos. Así que imagínense pues esta imagen, ¿no? O sea, está el gran poeta Shelley, está su joven esposa, la talentosa Mary, está Lord Byron, está Polidori, y hacen estas reuniones y conversaciones muy ricas, y no sé, me imagino que un montón de locuras dado el arte de estos grandes personajes. Y una noche, que se conoce como la noche más larga, hacen una apuesta, ¿no? Hacen la apuesta de escribir un relato de terror de la noche al amanecer. Polidori escribe lo que se considera la primera historia, escribe un cuento que se llama El vampiro, que se supone la primera referencia a Drácula, ¿no? Se supone. No había hasta entonces en la literatura un personaje con esas características. Pero Mary Shelley se acuesta y tiene una pesadilla terrible. Y esta pesadilla la escribe, y esta pesadilla es Frankenstein. Entonces acá vamos a ver el tema ¿no? ¿De dónde el origen de Frankenstein, ¿no? Una pesadilla.
Pero ¿qué es Frankenstein en realidad? La novela, que dista muchísimo de lo que conocemos o creamos poder conocer de Frankenstein, inicia en un tono epistolar, es una historia epistolar, ¿no? En la que se cuenta desde un viaje qué es lo que se observa desde el barco en el hielo que pasa, ¿no? Víctor Frankenstein, ya una vez avanzada la historia, es un científico que está poseído de una soberbia incontrolable, al punto de que él cree que ciertamente puede ser Dios. Y la forma en que puede demostrar que es Dios es dándole vida a una criatura muerta. Y lo que hace es contactarse con varios enterradores, traficantes de cuerpos, que le dan a él, para las escuelas de medicina, ¿no? Y le dan a él pedazos, partes de seres humanos que van desenterrando de los cementerios, tal como hemos visto en algunas veces en las películas, ¿no? Víctor Frankenstein une estas partes, hace toda una serie de cirugías y con la ayuda de la electricidad consigue darle vida a su criatura. Pero su criatura no nace con una falta de conciencia. Entonces aquí nos vamos a preguntar una cosa, ¿no? ¿Qué es lo que convierte a un hombre en hombre, ¿no? El espíritu, el alma, la conciencia. Y ya te pones a pensar, y es para pensar bastante. El asunto es que esta criatura, a la que Víctor Frankenstein bautiza con su apellido, sale, se esconde, lo esconden, sale, y empieza a observar lo poquito de mundo que va a observar. En una escena que es impresionante, en la novela, Frankenstein se acerca a una casa, ¿no? A un atardecer que está iluminada por el fuego de las velas y la chimenea. Y lo que ve dentro es a una familia, a un papá, a una mamá y unos niños que están riéndose, conversando, están en la cena, están en una actividad completamente cotidiana. Lo que para nosotros podría resultar una escena más, ¿no? Sin mayor importancia, para Frankenstein se convierte en un punto de quiebre, porque él es una criatura que ya está empezando a razonar, ¿no? Dentro de sus limitaciones, pero que es consciente de que carece de algo muy importante para todos, y es el afecto y es el amor. Entonces va a reclamarle a su creador, ¿no? A su creador, que además cree que es Dios, y le dice: tú me has creado, ¿no? Quiero una familia, quiero a alguien que me quiera. Y Víctor le grita, ¿no? Que en realidad él no tiene derecho a nada porque es una abominación. Frankenstein huye, en un pasaje se encuentra con un niño que lo insulta, que lo humilla, porque es un monstruo, es feo, es repulsivo a la vista de los humanos normales, obviamente, porque él es un rompecabezas humano, y Frankenstein agarra al niño y le parte el cuello. Con esta conciencia de que algo ha ocurrido que no está bien, regresa donde Víctor Frankenstein a exigirle que si él ha sido capaz de darle vida a él, ¿no? Si Víctor es Dios y él es Adán y Frankenstein es Adán, entonces le exige una Eva. Y el científico, asustado, pero también pinchado en su soberbia, se encarga de conseguir restos de una mujer para poder armarla y darle vida. Finalmente entra en una serie de contradicciones interesantes y desecha el proyecto, y Frankenstein, la criatura, enloquece. El libro apareció en 1818, en la primera edición, pero la edición final y que es la que ha llegado a nosotros hasta hoy es la edición de 1831, que es una edición mucho más depurada ya por la misma Mary Shelley, y que lleva el subtítulo de El moderno Prometeo. Prometeo, el mito de Prometeo es en realidad el mito más fascinante que puede haber de todos los titanes de la mitología griega,
que es además el responsable de que el ser humano, el hombre, obtenga el conocimiento, ¿no? El que roba el fuego para dárselo a los hombres, y que el fuego además representa la transformación y todo esto, pero es Prometeo el que enseña al hombre a sembrar, a cosechar, a construir, los instruye en la ciencia. Es un personaje ciertamente fascinante dentro de la mitología, es el más increíble, ¿no? Entonces, la relación entre Frankenstein o el moderno Prometeo tiene que ver también con una aparente contradicción, ¿no? ¿Quién es Frankenstein? ¿Qué es Frankenstein en la historia? ¿Qué es Frankenstein en una alegoría extrapolable a nuestra realidad actual? ¿Quién es Frankenstein? ¿Qué es lo que quiere realmente? ¿Es acaso el monstruo asesino del niño? ¿El monstruo que exigía afecto? ¿El monstruo que quería un poco de amor para dejar de ser menos monstruo? ¿Qué representa Víctor Frankenstein, el creador? ¿Acaso la soberbia del hombre que cree que puede ser más que Dios? Que un Dios en todo caso. ¿Ah? Y finalmente, ¿cuál es la...? No hablemos de una lección moral, sino hablemos, porque la literatura en realidad carece de moral, ¿no? Adolece moral, la buena literatura. Pero sí nos lleva esta novela a cuestionar muchas cosas y a pensar otras, ¿no? A reflexionar sobre ciertas acciones y sobre ciertas reacciones que se ven reflejadas en esta criatura que todos conocemos como Frankenstein, y que ciertamente es mucho más complejo, mucho más imponente y mucho más grande de lo que ha llegado a nosotros por la cultura popular, en los dibujos animados o en los chicles bomba de Halloween. Yo les recomiendo muchísimo que se consigan la novela. Hay una edición que hemos leído en Club de Lectura con los chicos, que es edición de Alma Ilustrado, es una tapa azul bien bonito, que además viene con su pitita para separar las páginas del marcador, y la traducción es buenísima, ¿no? Busquen Frankenstein o el moderno Prometeo de Mary Shelley, cuya historia también es fascinante, ¿verdad? Su matrimonio con Percy Shelley, su relación con Lord Byron, Polidori, esa noche de la creación de este cuento está narrada en una novela además, o sea, solamente esta acción, y creo que hay hasta una película que debe estar en Netflix, me imagino, donde está casi todo últimamente. Pero bueno, recuerden siempre, la cultura popular tiene un origen, y si vamos al origen nos vamos a dar cuenta que lo que ha llegado a nosotros es una versión tergiversada de algo maravilloso que aún está por descubrir, como Frankenstein. Nos vemos en la pausa. Para nosotros, en el rincón de siempre, la parrilla y el buen servicio siempre ha sido nuestra prioridad. Nos gusta cocinar, hacer feliz a la gente y atenderlos con el corazón. Es así de simple. Nos encantan las cosas sencillas y disfrutar de la vida. Y eso es lo que deseamos servirles sobre la mesa, un trocito de nuestra felicidad en cada plato. Nos ha tocado vivir a todos momentos muy difíciles, pero en la vida, como en la cocina, hay que ser valientes. Y eso a veces es mirar de dónde vienes y no tanto a dónde vas. Recuerden que siempre serán bienvenidos a este rincón, donde podrás compartir, reírte y celebrar con las personas que más quieres. Siempre serán bienvenidos en el rincón de siempre. Hay algunos autores que han llegado a nosotros, no sé si un poco tarde en realidad por el tema de las traducciones, pero que sí en su momento despertaron no solamente gran expectativa, al menos entre quienes llegamos a leerlos y descubrirlos, sino que además nos hicieron buscar más libros sobre ellos. Uno de estos autores es un brasileño que se llama Rubén Fonseca.
Rubén Fonseca inició su carrera como policía el 31 de agosto de 1952. Según cuenta la biografía, en esa época él era comisario del distrito policial de San Cristóbal. Pero la labor que hacían los policías en esta época, y además él era un alumno brillante, ¿no? No era como la policía de hoy, o sea, no, además de las labores de la policía normal, funcionaba casi como un juez de paz, ¿no? Él, además de ser policía, había obtenido estudios gracias a una beca de la época, y había estudiado paralelamente psicología, era una de sus especialidades. Entre el 53 y el 54 fue elegido por su capacidad en el trabajo y además por su proyección como policía, junto a otros 9 compañeros, para poder estudiar en los Estados Unidos. Entonces él especializarse, ¿no? Y él llega a Estados Unidos y estudia administración en Boston, administración de empresas en Boston y Nueva York. Ahora bien, es en esta época donde Rubén Fonseca se pone a analizar su vida, ¿no? Es todo lo que había visto, todo lo que había oído, las acciones en las que había participado, y se pone a escribir y descubre, para felicidad de nosotros, sus lectores y sus seguidores, hasta su muerte en abril del año pasado, que posee en realidad la capacidad para crear ficciones que van desnudando al ser humano para acercarnos a nosotros a esos oscuros abismos que todos solemos tener en algún lado, ¿no? Fonseca era un gran amigo de Thomas Pynchon, ¿no? Que era su amigo personal, y como él no solía dar entrevistas pues fácilmente, ¿no? En algún momento, y acá he separado la cita, Tello Garrido, un periodista mexicano, narra, ¿no? Lo que le pregunta, lo que responde Rubén Fonseca respecto de por qué no se muestra siempre a la gente como los demás escritores, bueno, como muchos autores que pues corren detrás de los reflectores y les gustan las cámaras y las entrevistas y opinar de cuánta cosa suceda en su medio, ¿no? Que si un día les cortan el internet, pues, caminan por las paredes, ¿no? Arañan el techo, y si, en fin, ¿ya? A eso es. Entonces, él escribe, ¿no? Tello Garrido escribe: al parecer, Rubén Fonseca prefiere pensar que un escritor puede decir todo lo que a él le parezca importante, independientemente de lo que los lectores puedan opinar al respecto, pero siempre a través de sus obras, y no como personaje público, que dicta sentencias en cuanto tiene un micrófono enfrente. Él mismo me comentó después que John Updike le había dicho alguna vez que la fama es como una máscara que los hombres suelen ponerse, y que resulta peligrosa porque devora el rostro original, le impone gestos, niega la identidad de quien se la ha echado encima. Y creo que esto es algo que podemos ver todos, pues, no hace falta ser un genio para darse cuenta. Y más aún, ¿no? Ahora en estos tiempos de redes sociales. Pues bien, en 1997 apareció un libro, ya traducido al castellano, que se llama Historias de Amor. Historias de Amor. Y dentro de este libro hay un cuento que es uno de los más brutales y espectaculares de los tantos que tiene Rubén Fonseca, que se llama Ciudad de Dios. La historia, que entraría en las 3/4 partes de un A4, de una página A4, es increíble. Narra la relación que tiene Joao Romeiro, más conocido como Siño, con Soraya González. Siño es un traficante de drogas en la favela de Ciudad de Dios, que se ha casado con Soraya, que no sabía que él era traficante de drogas, hasta que por fin se mudan a Jacarepaguá,
¿no? Es un barrio de clase media, conocido como Barra de Tijuca. Soraya descubre que él es traficante de drogas, pero no le dice nada, porque finalmente, como dice el cuento, ella estuvo casada con un abogado y además le pegaba y no le daba para sus gustos y para comer, y la malmantenía, ¿no? Entonces, si ya estuvo con un hombre legal que le hacía sentir muy mal, pues ¿qué perdía con un traficante de drogas, ¿no? Siño llega a casa después de algunos días de estar desaparecido, porque se va a Ciudad de Dios a distribuir la mercadería de cocaína y marihuana que llega de Pernambuco, y llega y se acuesta con Soraya, ¿no? Es violento, la monta, se mueve rápido, termina rápido y se echa a dormir. Soraya se deja hacer, cuenta Fonseca en el cuento, y no le dice nada más porque tiene todo lo que necesita. Pero entonces un día Soraya, después de haber estado con Siño, le pregunta: ¿tú harías cualquier cosa por mí? Y Siño le responde: sí, mi amor, yo haría cualquier cosa por ti. Pídemelo y yo lo haré. Entonces Soraya voltea sobre la cama, gira sobre su costado y le dice: ¿matarías a un niño por mí? Y Siño le dice: he mandado a agujerear las palmas de 2 mierditas que me robaron 5 gramos. Si eso le hice a ellos por 5 gramos, creo que sí mataría a cualquier niño si tú me dijeras por qué. ¿Es de aquí de la favela? Entonces, es que el condominio, dice, ¿no? Y Soraya le dice: no. Es el hijo de una mujer que en un momento me gritó que yo era una burra, ¿no? Porque ella era rubia y tenía ojos azules. Pero yo soy morena y me gritó burra. Dime la verdad, le dice Siño, ¿no? ¿Quién es? Es el hijo de Rodrigo, le dice Soraya. Rodrigo era la expareja de Soraya. Siño explota, le dice: ¿estás enamorada de ese puto todavía? Si quieres lo mando a matar a él. No, le dice ella. No quiero que lo mates a él. Quiero que mates al niño. Porque la muerte de un hijo produce desesperación en las madres. No te preocupes, le dice él. Mañana mando a unos encargados, para sicarios, para que se encarguen del negrito. Que no sufra, le dice ella, ¿no? Al contrario, le dice él, ¿no? Si la muerte de un niño produce desesperación, imagínatelo recibirlo todo quebrado. Y se va a dormir. Al día siguiente, Siño se va a Ciudad de Dios. 3 días después regresa, se acuesta con Soraya y se pone a dormir. Antes de dormir, Soraya le pregunta: ¿hiciste lo que te pedí? Y Siño resopla, voltea y le dice: sí, ¿no? Esa misma noche mandé a 3 de mis muchachos a que secuestraran al niño de la puerta del colegio, lo llevaron a Ciudad de Dios, le rompieron las piernas y los brazos, lo partieron todo y luego lo mataron. Tiraron su cuerpo en la puerta de la casa de la mujer esta. No te preocupes, ¿no? Ya está hecho. Ahora descansa y no quiero saber de este asunto nunca más. Soraya se queda helada, siente que el estómago se le aprieta. Le dice: ya, mi amor. Siño se queda profundamente dormido. Él tenía el sueño pesado. Y Soraya, de debajo del colchón, saca una foto de Rodrigo y recuerda al niño, que es su hijo, el hijo de ella con Rodrigo, y se ahoga en un llanto profundo. Y se acaba el cuento. Un cuento de 3/4 de página que te deja con los pelos parados. Es brutal. Y que además, en técnica narrativa, comienza de una manera distinta a como se suele decir que deberían empezar los cuentos. Es extremadamente descriptivo. Rubén Fonseca lo pueden encontrar en la página web del Círculo de Lectores. Este cuento está ahí. Ciudad de Dios se llama. Es el recomendado del cuento de hoy. Nos vemos en el próximo bloque. Para nosotros, en el rincón de siempre, la parrilla y el buen servicio siempre ha sido nuestra prioridad. Nos gusta cocinar,
hacer feliz a la gente y atenderlos con el corazón. Es así de simple. Nos encantan las cosas sencillas y disfrutar de la vida. Y eso es lo que deseamos servirles sobre la mesa. Un trocito de nuestra felicidad en cada plato. Nos ha tocado vivir a todos momentos muy difíciles, pero en la vida, como en la cocina, hay que ser valientes. Y eso a veces es mirar de dónde vienes y no tanto a dónde vas. Recuerden que siempre serán bienvenidos a este rincón, donde podrás compartir, reírte y celebrar con las personas que más quieres. Siempre serán bienvenidos en el rincón de siempre. En la historia de la poesía peruana hemos visto no solamente una cuestión de estilos, corrientes, escuelas, influencias y qué sé yo, sino que a lo que voy es que hay que la poesía es de quien la cultiva, de quien la desarrolla y de quien además se nutre de muchas otras lecturas para poder encontrar su propia voz, su propia forma de hacer poesía, de llegar. Uno de ellos, y además a lo que iba es que hay poetas, médicos, abogados, un montón de abogados, no sé, pues, músicos, contadores, ¿no? Las profesiones más disímiles son poseídas pues por la poesía. Una de estas es la profesión del economista, ¿no? Y el poeta invitado de hoy pues es un economista, que además es un economista que ha tenido, cuya participación en su profesión ha tenido una injerencia directa en los destinos del Perú. Su nombre es Jorge Chávez y vamos a escucharlo ahora. Dios, el cosmos dejó de ensancharse ante tus pies descalzos. Los planetas ya no danzan en torno a un soberano. Revolotean apenas en el panteón de los espíritus, junto a palomas sin aliento y alas asustadas. El caos viste de negro el espacio entristecido y destella agujas homicidas, arrojadas con tino diabólico a tu talón divino. Ni los rezos, ni tus penitencias redundantes, nada lo detiene, nada, nada. Sálvanos, oh Dios mío, una vez más, y crea todo de nuevo, esta vez sin hierros impíos. Duplica tu muerte y resurrección. Arrodilla tu iglesia ante una humanidad resucitada. Y que perdón pida adelantado para que esta vez cunda como heno acrisolado. Haz tu recreación divina en 2 tramos. El primero en borrador, el segundo en limpio. Los océanos gota a gota, sin desechos en cascadas, ni ríos de pecados y perdones agolpándose en su delta. Que los glaciares junten sus sábanas en cuencas de vasta y envolvente combadura, entre azafranadas llanuras ávidas de flora y fauna, pletóricas de arroyo, fruta fresca. Que el Ande y la selva se amen con ternura, derramada en amplio sello de rocío,
y que ambas fecunden la costa en candor andino, para que no la odien, ni ésta olvide su alta alcurnia. Y esta vez al hombre, oh Dios, al hombre, hazlo en 2 tramos. Primero su cuerpo sincero en sí mismo, luego su maldad y bondad equidistantes. Jorge Chávez es, como les comentaba, economista, además dirige una consultora de temas económicos, se llama Maximice, participa en numerosas publicaciones, es un economista muy reconocido, consultado constantemente por algunos medios para temas vinculados a la economía del país. Pero cultiva, este pero suena medio raro, pero cultiva la poesía. Y es que habría que ponerse a escribir un artículo, ¿no? sobre cómo la poesía ocupa espacios. O sea, hay un cliché muchas veces sobre esto, ¿no? Que para ser escritor, por ejemplo, tienes que estudiar literatura, ¿no? Y eso es completamente falso, ¿no? Igual que como para ser poeta, pues no tienes que haber estudiado tampoco literatura, ¿no? Tienes que tener una sensibilidad importante, que además es la que va a marcar tu personalidad poética, ¿no? Tu voz, ¿no? Eso se reconoce. Y pues muchas lecturas. Jorge Chávez es un poeta destacado en el circuito, y este ha sido pues uno de sus poemas. Publicó un libro hace un par de años, me parece, bastante interesante. Pues bien, hoy hemos tenido una historia de terror con Frankenstein, otra historia de terror, de otro tipo de terror, ¿no? Que es la violencia, con Rubén Fonseca, y nos hemos acercado a la voz de un poeta muy interesante, como es Jorge Chávez. Antes de despedirme, como siempre, invitarlos a que nos sigan en nuestra fanpage Círculo de Lectores Perú, y que visiten nuestra web circulolectores.pe, ¿no? En Instagram también estamos igual como circulolectores.pe, y nuestro canal de YouTube. Pues eso, que tengan un buen fin de semana. Ya por fin se acabaron las elecciones, ya estamos estamos saliendo en realidad de la pesadilla que han sido estos meses, en realidad desde el mes de enero. Y nada, ya está todo hecho, ya está todo listo. Ahora, como siempre, hay que despertarse y seguir trabajando y empujar este barco llamado Perú, que no es un triciclo más, en realidad. Es un barco enorme donde viajamos todos y todas nuestras ilusiones, para ponernos incluso románticos. Nos vemos en el próximo programa. Chao. Lima Gris TV, un canal diferente.